Pues vamos a seguir meditando sobre lo que supone ese regalo para cada uno de nosotros. Vamos a leer un pasaje que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, los versículos 1 al 25. Le he pedido a Vicky que ella nos guíe en esta lectura bíblica. Si pasa aquí delante, por favor. Y podemos seguirla en el capítulo 8 del libro de los Hechos, 1 al 25. Saulo persigue a la iglesia, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en día de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Respondiendo entonces Simón dijo: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas, porque aquí hay enseñanzas para nosotros. Gracias, Vicky, por guiarnos también con esta lectura, donde encontramos una situación que, de nuevo, y ahí vemos los principios eternos de la palabra de Dios, tiene que ver con la realidad y las necesidades que hay en nuestro mundo. Nos damos cuenta que precisamente Jesús había vivido, estaba moviéndose, había sido crucificado, había resucitado, había hecho evidente que Él era el Salvador en un mundo, en un contexto donde había muchas falsedades, había muchas religiones falsas, había muchas personas que se aprovechaban de la necesidad espiritual de la gente. Yo siempre digo que el ser humano se diferencia de los animales. ¿Sabéis en qué? ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano y un animal? Especialmente. ¿Alguien se atreve? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? No me llega. ¿Qué piensan? Los animales no piensan. Bueno, normalmente se dividen, ¿no? Seres racionales
y los que no son, que son los animales. Y es la gran diferencia que se suele marcar. Pero para mí hay una diferencia mucho mayor. Es decir, los animales, no vamos a entrar ahora en todo esto, pero yo me acuerdo de un profesor de filosofía que tenía, que decía que la gran diferencia es que el hombre es el único ser que puede pensar que está pensando. Es decir, que es consciente de lo que hace. Un animal pues puede tener una reflexión sobre algo que tú lo adiestras o con instintos. Pero para mí hay una diferencia mayor que todo eso. Y es que el ser humano es un ser espiritual. No hay animales espirituales. ¿Habéis visto a un mono adorando a una imagen? ¿Habéis visto un perro supersticioso? El hombre es un ser espiritual, lo que significa es que el hombre tiene necesidad de Dios. Eso es lo que significa ser espiritual. Dios nos ha creado para estar con Él y tenemos necesidad de Él, especialmente cuando no le tenemos en nuestra vida. Como dice el Salmo, mi alma clama por ti. Necesitamos a Dios en medio de nosotros. Y hay muchas personas que ante el gran vacío existente, cuando el hombre no tiene a Dios en su vida, que se aprovecha de eso para vender sus ideas religiosas. Y eso se daba en tiempo de Jesús. Como había personas como este Simón el mago que vendía sus productos religiosos, que estaba dispuesto a engañar, dice la Biblia, que engañaba a mucha gente, como hoy día ocurre. Es interesante que esto ocurre, pasa en una población que incluso el pueblo de Israel la tenía discriminada, la tenía apartada, que era, ¿cuál? ¿Dónde ocurre esto? Lo hemos leído, en Samaria. En Samaria. Vamos a ver un poco de este tema, porque nos va a ayudar a entender la importancia de vivir en las cosas de Dios. No sé si está puesta la presentación. Bueno, si no seguimos, cuando esté ya vamos pasando. Vale, gracias. Creo que es importante que nos demos cuenta que aunque nuestro mundo se mueve mucho en la falsedad, nosotros no podemos dejar llevar por todos esos valores que están huecos, por todas esas ideas que no corresponden. Sí es verdad que el pueblo de Israel rechazaba a Samaria porque pensaban que ellos estaban en la verdad. ¿Sabéis por qué no podía ver un judío a un samaritano? Porque pensaban que los samaritanos se habían equivocado, se habían mezclado. Muchos años antes, siglos antes, en el siglo VIII antes de Cristo, en el año 722, resulta que el reino de Israel estaba dividido norte y sur. Y el norte fue conquistado por un imperio que era Asiria, y el pueblo se mezcló con ese imperio, y los judíos decían, mira, se han mezclado, han desobedecido, como si ellos fueran perfectos. Posteriormente, en el año 586, también el reino del sur entró en otro tipo de cautiverio por precisamente vivir fuera de la voluntad de Dios. Lo curioso es que un judío nunca podría ver a un samaritano. No estaba dispuesto a pasar por su tierra, daba un rodeo si era necesario de muchos kilómetros para evitar pisar suelo samaritano. Todo eso tenía que ver con tradiciones, tenía que ver con su magia, con su religión particular. ¿Cuántas personas forjan sus ideas fuera de la voluntad de Dios y piensan que Dios le da el visto bueno, cuando es todo lo contrario? Jesús pasaría por Samaria, Jesús hablaría con una mujer samaritana, y precisamente es en este tiempo cuando, predicando el Evangelio, muchos fueron perseguidos. Dice la Escritura que, ¿recordáis quién fue el primer mártir en la historia del cristianismo? ¿Cómo se llamaba? Esteban. Esteban era uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén, sirviendo a Dios, lo cogieron.
Y aún Esteban dándole la gloria a Dios, lo apedrearon y se lo cargaron. Hubo una gran persecución. ¿Y sabéis qué hizo la iglesia cuando hubo esa persecución? ¿Se escondió? No. Fueron perseguidos, fue dispersada, pero por donde iban, iba predicando el Evangelio. Y uno de ellos fue Felipe, que llegó a Samaria. Algunos dirían, mira, hemos dispersado a los cristianos. Y los cristianos estaban avanzando en el reino de Dios, proclamando el Evangelio. Y Felipe comenzó a predicar el Evangelio en aquel lugar. Samaria era un sitio para vivir a Cristo. Y muchos pensaban que ese suelo no se podía pisar. ¿Recordáis cuál era la gran comisión, ese mandamiento que Jesús dio a la iglesia en el libro de los Hechos? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Anda. Samaria. Pero eso es contrario a lo que pensaban todos los judíos. ¿Cómo que en Samaria? Ya está el último de la tierra. El Evangelio es Cristo viviendo en nosotros. Pero es interesante que en este lugar incluso se destaca a un hombre que se llamaba Simón. Ya lo hemos mencionado antes. Simón el mago. Este no era un mago en el sentido de que hacía ilusionismo, hacía trucos, divertía, jugaba con los sentidos. No, este es otro tipo de magia y no hay que confundir las cosas, ¿vale? A veces decimos, esto si es magia es malo. Bueno, depende, si es algo de ocio, de entretenimiento, no tiene nada que ver. Hay un producto que se llama algodón mágico. No sé si sabéis cuál es el algodón mágico, ¿no? Pues sí, José. Es un producto que para limpiar la plata y cosas que se quedan muy mal, lo pasan y se queda brillante. Pues dicen algodón mágico. En cualquier tienda lo podéis comprar, algodón mágico. Yo el otro día lo estaba buscando para algo del coche, que quería arreglar algo, y con el algodón mágico se puede. ¿Qué pasa? ¿Que tiene magia? No es nada. Lo que pasa es que es mágico en ese sentido de que, ¡pum! ¿Cómo brilla esto cuando pasas el algodón? En este caso, no, Simón el mago no era este. Simón el mago utilizaba cosas que no eran buenas. Utilizaba aquello que llevaba a engañar a las personas en cuanto a su propia vida, en cuanto a Dios. Y hoy hay muchas personas así. La brujería, el esoterismo, es decir, el ocultismo, aquello que juega con las personas. Claro, esta era otra magia. No es lo mismo ser astrónomo que ser astrólogo. Un astrónomo es el que estudia pues las leyes del universo, de las estrellas, de los astros. Pero el astrólogo lo que hace, ¿qué es? Adivinar cosas por medio de signos zodiacales. Y hay muchas personas que se meten en todo esto. Esto no es malo, mira, esto me gusta. Y si yo pregunto, ¿qué signo zodiacal tenéis? ¿Lo sabríais decir? ¿Sí? ¿Lo sabéis todos? Y sin embargo, si os pregunto algo de la Biblia, a lo mejor no. Pero eso lo sabemos bien. ¿Cómo se nos introducen las cosas que son contrarias a lo que Dios quiere? Y a veces incluso por curiosidad, digo, a ver, mira, yo soy el signo de Cáncer. Vaya signo que me ha tocado a mí también. Ya el nombre feo, el contenido peor. A ver qué dice de mí, porque lo estoy pasando muy mal, ¿cómo se me puede arreglar la vida? ¿Pero te vas a creer eso? Hay muchas personas que se lo creen. No es lo mismo ser un astrónomo que un astrólogo. No es lo mismo ser médico que ser un curandero. Pero he conocido a personas que dicen, mira, si tú vas a tal sitio, ahí hay una persona que es un curandero, que te va a dar unas hierbas, te va a poner la mano y te va a sanar lo que te duele. ¿Habéis escuchado eso? ¿Habéis oído hablar de alguno por la zona? Yo sí.
¿Habéis sido algún curandero? Bueno, no hace falta que me digáis. Pero volvemos a lo mismo, son personas que practican aquello que es contrario a lo que Dios quiere. Y yo he conocido incluso a personas en el contexto de las iglesias evangélicas que te hablan de curanderos, que son muy... ¿Qué me estás hablando? Yo no digo que tomemos una manzanilla, una hierba, que no... Mate no toméis tanto. Yo no digo que haya una serie de componentes que sean buenos pero cuidado con esas personas que utilizan las artes mágicas ocultas para adivinar, para decir que ellos son como Dios, para trastocar nuestras vidas. No tiene nada que ver Simón el mago con los magos de Oriente que vinieron a adorar a Jesús, que eran sabios y que era algo muy diferente. Cuidado, Simón el mago era un impostor. En el mundo hay muchos impostores que dicen tener capacidades y lo que hacen es, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que Simón el mago engañaba a muchos, engañaba a todos, tenía facilidad para ello. Personas que viven de la necesidad espiritual del ser humano. Qué triste. Cuidado con los impostores. De hecho, Simón el mago, como veremos, quería comprar ese poder que había para recibir al Espíritu Santo. Y se le tuvo que decir, oye, ¿qué estás diciendo? ¿Estás vuelto loco? Las cosas de Dios no se pueden comprar. De hecho, en castellano hay una palabra que la habéis escuchado que es, ¿cómo? Simonía. ¿No había escuchado nunca esa palabra? Simonía. Simonía es una palabra que, si la buscáis en el diccionario, significa comprar las cosas de Dios. Simonía es intentar comprar las cosas de Dios, y viene de Simón el mago, que quiso comprar el favor o el poder que veía en Dios. Pero el problema de todo esto, ¿sabéis cuál es? Que no es Simón el mago, no es el curandero de tal sitio, no es el vidente al que consultan muchas personas a ver qué es lo que le va a pasar con la vida o cómo puede arreglar ese mal de amores o esa situación. Es el padre de la mentira, es el príncipe de la mentira, es Satanás el que está detrás de todo esto. Y la Biblia lo presenta tal cual. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 44, se presenta de una forma muy clara. Cuidado. Cualquiera puede ponerse el nombre de lo que sea. Incluso puede haber alguien que se presente como pastor, o que se presente como evangélico, o que se presente como cristiano, y que diga que tiene para ti lo mejor. Cuidado, si no es una persona que realmente vive en Cristo. Hay muchas religiones y sectas, algunas abiertamente maliciosas, perniciosas, y otras que intentan pasar como buenas. Pero hay que tener cuidado. Si miramos en internet, si miramos en las redes sociales, podríamos ver cantidades de grupos que te invitan a una vida mejor y que son innumerables. Porque hay necesidad en el ser humano y hay personas que se quieren aprovechar. Incluso a veces hay religiones antiguas con mucho prestigio que también pueden tener toda esa magia falsa, toda esa magia de lo malo en este aspecto. Yo recuerdo una vez, cuando era niño, iba a una iglesia. A mí nunca me ha gustado entrar a una iglesia oscura con velas y me daba no sé qué. Mis padres me enseñaron a ir a la iglesia católica y demás. Pero había una iglesia que era la que estaba cerca de casa y a mí es que me daba miedo.
Me da miedo, había oscura y con velas, con caras así, sufriendo, ídolos con caras así. Y una cosa que me llamó mucho la atención es ver, y eso sí que me dio como, ¿eso qué es? Luego investigué y ya sabía lo que era. Era ver junto a una imagen colgadas manos, pies, miembros del cuerpo de cera o de silicona o de plástico. ¿Y eso qué es? Pues ¿eso qué es? Pues eso se ve en muchas iglesias católicas también. ¿Y qué es eso? Se conoce como ex votos, es decir, ofrendas de personas que han recibido una sanidad en una mano, en una pierna, en una parte del cuerpo, y como agradecimiento llevan a una virgen, a un santo, a un ídolo, un miembro de plástico artificial que hace referencia a donde ha tenido la sanidad. ¿Qué tiene que ver todo eso con la Biblia? ¿Qué tiene que ver todo eso con el Evangelio? Todas estas cosas creo que proceden de cuestiones que no corresponden. No se puede dejar que el mundo esté ofreciendo todas estas cosas como si era algo, como si es algo que agrada a Dios, como que todo ello vale. Tenemos que estar dispuestos a predicar el Evangelio. Un Evangelio que es luz, pero que es luz porque Cristo ilumina, porque Dios es salvación, porque Dios toca vida, transforma y sana. Satanás se viste como ángel de luz, ¿no? Por eso también su nombre, ¿cómo es? Lucifer, ángel de luz. Pero precisamente él nos lleva, igual que todas estas prácticas esotéricas, a callejones sin salida y a situaciones que nada tienen que ver con el mensaje de salvación y la vida que da el Señor. En Cristo hay libertad, en Cristo hay vida. Y uno de los síntomas de esas artes malas y peligrosas es la esclavitud. Es cuando uno se esclaviza dentro de un grupo determinado. Grupos y personas que anulan la personalidad de otros. Felipe empezó a predicar el Evangelio en Samaria. Empezó a proclamar que solamente Jesús puede saciar la necesidad y la vida de las personas, que es en Él donde hay salvación. Dice la Escritura que incluso Simón el mago estuvo escuchando a Felipe y empezó a seguirle y puso su vida bajo la dirección del Evangelio de Cristo. Cuando existe más necesidad, y lo vemos en medio de todo esto, más hay que predicar a Cristo. Más tenemos que estar dispuestos a denunciar el pecado y a anunciar a Cristo. Las personas son espirituales, necesitan a Dios. Pero ¿cuántos fetiches, cuántos ídolos, cuántas supersticiones, cuántas religiones falsas, cuántos grupos intentan saciar a esas personas que más bien lo que hacen es otra cosa, aprovecharse de su necesidad? Y nosotros tenemos la llave, y esa llave es el Evangelio. Por eso es importante que prediquemos a Cristo. Y Felipe, aún en la persecución de la iglesia, en el peligro que representaba predicar a Cristo, en medio de toda esa necesidad, comenzó a hablar de Él. Y Simón el mago empezó a mirar a Cristo. Simón el mago, dice la Escritura, que estaba atónito al descubrir el poder del Evangelio y cómo había personas que eran transformadas, cómo había personas que incluso eran sanadas, pero era Dios obrando. No era el poder de una persona que decía tener la magia de cambiar vidas. Cristo ha venido a salvarnos.
Cristo es nuestra magia, podríamos decir en ese aspecto, como decíamos al principio. En la vida de cada uno de nosotros hay un hueco que solamente encaja Cristo en él. No hay otra cosa, por muchos artilugios que se nos intenten vender. ¿Y sabéis qué dice la Escritura? Que hombres y mujeres, cuando escuchaban el mensaje de salvación predicado por Felipe, eran ¿qué? Bautizados. Y me llama la atención que dice hombres y mujeres. Yo creo que no hay otro texto en la Biblia donde se nos diga que hombres y mujeres eran bautizadas. Cuando se nos dice incluso al principio de la iglesia en el libro de los Hechos, cuando se forma, que muchos se convirtieron, lo dice, y no se contaron ni a las mujeres ni a los niños ni nada, solamente los hombres. Aquí se habla de hombres y mujeres. Se le da el valor a la mujer también que debe de tener, así como el hombre, destacándolas como personas que tienen necesidad también de Jesús y que se bautizaban. El bautismo era ese testimonio público de decir, yo estoy dispuesto a seguir a aquel que da vida, no a Simón el mago, no a un maestro, no a una religión. Y muchos eran sacados de la brujería, de la superstición, del ocultismo, para ser personas renovadas en Cristo. Hoy hay necesidad de vivir esa relación con Dios. Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas. La necesidad que tú tienes, solo Jesús puede cubrirla. Y creo que es importante en la enseñanza de este pasaje también destacar algo, y es que la iglesia constata la obra de Dios. La iglesia, que es el conjunto de los creyentes, de los que han creído en Cristo, constatan la realidad de Dios. Porque hay muchas personas falsas en el mundo. Estaba escribiendo recientemente un artículo que tengo que publicar ahora en la Actualidad Evangélica sobre quién nombra a los pastores de la iglesia. ¿Quién nombra al pastor de una iglesia? Porque hay mucha gente que no sabe, gente que no es creyente, periodista. Bueno, ¿y esto cómo funciona en una iglesia? Y estaba escribiendo, hace unos días este artículo, y pensando en la importancia que tiene la iglesia. Es decir, la iglesia es el proyecto de Dios para reconocer los ministerios. Y fijaros, dice la Escritura que Pedro y Juan, cuando vieron lo que estaba pasando en Samaria, fueron enviados por los apóstoles. ¿Para qué? Para verificar lo que estaba pasando. Y ajustaron cosas. Pedro y Juan, ¿os acordáis de Pedro y Juan? Hace nada estuvimos hablando de ellos, que estaban en la puerta de la Hermosa, que había un paralítico que fue sanado y que fueron llevados precisamente al Sanedrín a ver qué es lo que había pasado allí, porque esa persona había sido sanada, qué es lo que eran ellos, qué es lo que estaban haciendo, y empezaron a hablar de Cristo y de su poder. Ahora ellos están yendo allí, ¿qué es lo que está pasando? Y vieron que Dios estaba haciendo cosas tremendas. Había ciertas limitaciones en algunos, porque habían aprendido lo del bautismo de arrepentimiento. ¿Os acordáis que Juan el Bautista bautizaba? ¿Os acordáis que Juan el Bautista bautizaba? Era un bautismo para aquellos que era preparatorio, para aquellos que decían, sí, queremos arrepentirnos, viene el Mesías, y Juan el Bautista iba como bautizando, que implicaba un cambio. Y algunas de las personas que se bautizaron en Samaria, pues dijeron, eso sí, nos hemos bautizado en ese bautismo de Jesús. Pero ¿habéis recibido al Espíritu Santo? Faltaba recibir al Espíritu Santo. Había cosas que todavía no habían entendido. Y Pedro y Juan estaban allí para compartir, para ajustar, para constatar la obra de Dios. Y se encontraron con Simón el Mago, que cuando Simón el Mago vio que aquellas personas oraban por aquellos que se habían bautizado, que habían decidido seguir a Cristo y recibían el Espíritu Santo, Simón el Mago dice, yo también quiero tener ese poder, de poder ofrecer el Espíritu Santo. ¿Cuánto hay que pagar? Simón el Mago lo había llegado a entender totalmente. Y Pedro y Juan dicen, mira, perezca contigo todo lo que está en tu pensamiento, nada se puede comprar de Dios. Es la obra de Dios en nuestras vidas.
Fijaros, dice la Escritura, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La obra de Dios no es la obra de una persona. La obra de Dios no es la obra de Felipe, no es la obra ni siquiera de Pedro y de Juan. Es la obra de Dios a través de su iglesia, es su iglesia operando. El fundamento, la enseñanza, lo que los apóstoles y profetas mostraron según recibieron de Cristo, la piedra principal, dice la Escritura. Y en este sentido vemos cómo los samaritanos recibieron a Cristo, recibieron al Espíritu Santo, porque mirad, en Samaria había que constatar de una forma clara que el Evangelio también se podía recibir. Hay personas que piensan que hay lugares que son malditos, que ahí no se puede predicar el Evangelio, que ahí no... No, para los samaritanos también era el Evangelio. Y por eso es que se constató de una forma clara que allí el Espíritu Santo también fue derramado. Si uno no tiene el Espíritu Santo, ¿qué dice la Biblia? No es de Cristo. En primer lugar, se nos aclara que el Espíritu Santo sería dado a aquellos que creían en Cristo. Pero luego se dice, si alguno no tiene el Espíritu Santo, es que no es de Él. Así que tú puedes quizás bautizarte, tú puedes oír de Cristo, pero si tú no recibes a Dios en tu vida, si tú no pones realmente tu vida en las manos de Dios, no vas a recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la prueba de que eres un hijo de Dios, quien te va a santificar, quien te va a ayudar a crecer en todo aquello que es de beneficio para tu vida y también para servir al Señor. Así que solamente hay una forma de vivir las cosas de Dios, y es en Cristo. Felipe lo compartió de esa manera. No hay fórmulas mágicas. Hay algunos que parecen Simón el Mago y quieren conseguir por medio de sus artimañas, y muchos grupos hay por ahí, porque hay personas para todo, que siguen a unos y que siguen a otros. Nosotros seguimos a Cristo. No seguimos a un pastor, no seguimos a una iglesia, y todo lo que estemos dispuestos a llevar a cabo, tenemos que ser conscientes de que debe de estar acorde a lo que Dios quiere, a lo que su palabra enseña. No hay otra fórmula que Cristo. Cuidado con ese colorido engañoso que luego nos lleva a ciertas situaciones oscuras que Dios no quiere. No son las palabras, no son las supersticiones que vemos tantas en nuestro propio país. Es Cristo obrando en nuestras vidas. Simón el Mago dijo a los apóstoles: rogad por mí. Reconoció que tenía que depender de Dios. Hermanos, lo único que tenemos que hacer es hablar con el Señor. Señor, mi vida es de esta forma. He fallado en esto. He tenido mi propia religión. He intentado cubrir mi hueco con muchas cosas, pensando que así iba a ser la persona más feliz del mundo. Pero ahora quiero hacer un stop. Quiero parar. Quiero entregar todas mis artes mágicas. Quiero ponerlas en tus manos. ¿Sabéis? A veces pensamos que todavía nosotros podemos hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Recuerdo de niño una serie que había americana que se llamaba La Embrujada. No sé si os acordáis alguno de esa serie. Oh, sí, bueno, en América, La Embrujada. La familia sería como algo muy bonito, muy tal, y ¡ay, qué bien! La embrujada era una mujer que era la madre de la familia. Movía la nariz, y moviendo la nariz cambiaba las cosas. Movía la nariz y movía una silla al otro lado. Y yo como niño, uy, qué bonito, qué bonito.
A veces queremos cambiar las cosas de una forma mágica. Pero las cosas tienen su proceso. El poder de Dios no viene simplemente porque yo diga una palabra, porque yo dé un chasquido, porque yo marque un camino. Simón el mago tuvo que decir: rogad a Dios por mí. Engañó a muchos, pero él fue el primer engañado, se engañó a sí mismo. No te engañes. Lo que te da Dios no es gratis, vale mucho, mucho, mucho. Es lo más valioso que hay en el mundo. Pero Jesús lo pagó. Él fue quien pagó el coste de todo eso. Ahora a ti no te cuesta nada, pero Él lo pagó. Nos invita a vivir de una forma diferente. Samaria somos nosotros. El evangelio que predicó Felipe es el evangelio de un Dios que salva, de un Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados, que venció y que está en medio de nosotros y que sacia la necesidad de nuestras vidas. Pero si estamos dispuestos a seguirle, a andar con Él, a someter todas nuestras cosas, todo lo que está en nuestra mente, bajo su dirección, para que Él sea el que tenga el control de todo y podamos sentirnos bien, porque es nuestro Dios, porque es el que quiere lo mejor para nosotros y es el que tiene todo el poder. En Él se terminará la enfermedad, se terminará el dolor, porque Dios está preparando en el cielo una morada para la eternidad. Y en un presente, cuando vivimos con Él, ya eso lo vamos experimentando. Vemos cómo nos levanta, vemos cómo nos bendice. Simón el mago, dice la Escritura, en ese pasaje que hemos leído, estaba atónito. ¡Wow! Lo que Dios hace. Y esto no es un engaño, es la obra de Dios para tu vida. Señor, queremos pedirte que tú obres en medio de nosotros como tú quieres. No queremos conformarnos con otras supersticiones, aunque tengan tinte evangélico. No queremos movernos por nuestros propios criterios, a veces por lo que pensamos que es más fácil, lo que más nos gusta. Queremos hacer las cosas como tú quieres. Pensamos en Esteban proclamando el Evangelio y sufriendo. Pensamos en Felipe aún siendo perseguido y viendo oportunidades para predicar y predicando. Pero vemos a todas esas personas que se gozaban en tu presencia, que tú los fortalecías, que les dabas lo mejor, porque tú eres el autor de la vida, porque en ti tiene sentido todo, porque en ti los que incluso tienen cualquier discapacidad se sienten libres, aunque le falte un miembro de su cuerpo, aunque estén sufriendo, en ti siempre hay libertad, hay curación, hay sanidad, hay vida. Y por eso, oh Padre, te pedimos que nos saques de esa situación en la que quizás nos podamos haber metido, esa situación oscura, para ir a la luz que eres tú. Y en estos momentos, poder decirte, me gustaría invitarte, si no lo has hecho antes, que lo hagas ahora, que puedas orar conmigo y poder decirle a Jesús: gracias por morir en la cruz por mis pecados. No lo merecía. No puedo hacer nada. No puedo comprar ese regalo porque es un don. Es tu amor expresado en la cruz por mí, porque eres un Dios misericordioso. Te pido que me perdones. Quiero andar no bajo la cobertura de una religión, sino bajo tu cobertura. Quiero ver a la iglesia como mi familia, como mis hermanos. Quiero que me acepte como un hijo tuyo. Y quiero que lo que hago y lo que tengo
esté a tu disposición. Lo quiero someter a tu voluntad para que tú lo uses para tu gloria y honra, para que uses mi vida. Yo quiero servirte, quiero darle sentido a esta vida que tú me has dado, sabiendo que hay una eternidad. Así, Señor, pongo mi vida en tus manos y acepto a Cristo como mi Salvador personal. Y te doy a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.